Bueno, muy buenas tardes para todas y todos. Vamos a dar continuidad hoy al módulo 3. Voy a compartirles mi pantalla un momento. Entonces, pues ahora sí, bienvenidos a esta sesión 2 de este módulo 3. La idea es recordarles un poco en este primer momento qué es lo que hemos trabajado en este módulo 3 que se denomina discapacidades y corpodisidencias. Pues contarles que un poco los propósitos que hemos tenido de resignificar esos conceptos como discapacidad, en términos de la capacidad, la diversidad, las interseccionalidades, las corpodisidencias en las prácticas deportivas. Conocer las experiencias y desarrollos de grupos poblacionales que hacen del deporte una práctica alterna y que se orientan a la construcción de justicia y ciudadanía y de democracia, y reivindicar la práctica social desde la diversidad. Recuerden que tenemos 4 sesiones para este módulo. La primera, donde hicimos un proceso de contextualización del tema del cuerpo, el movimiento. La de hoy, que tenemos el tema central de vida cotidiana. Y pues que vienen las de relaciones, donde vamos a hablar de interacción social y vida política y de alternativas de transformación social. El día de hoy, entonces, en este tema de vida cotidiana, pues vamos a hablar entonces de experiencias de la población sobre el tema de diversidad y disidencia corporal. Les recuerdo que pues nuestros ejes o nuestros temas centrales tienen que ver con el tema de cuerpo y movimiento, porque dijimos que eran esas dos categorías que son básicas para hablar del deporte, ¿cierto? Pero además por todo el tema de actividad física o todo el tema que nos ayuda a reconocer ese tema de la capacidad o de las capacidades, de los derechos de las personas, el tema de la autonomía, la transformación social, pero donde, y en esto la vez pasada Esteban Kippen nos hablaba muy bien de ese tema de entender la interseccionalidad y todo el tema de disidencia, donde nos recordaba pues que la idea era poder entender los cuerpos y las subjetividades, ay, que están, perdón, que están marcados y permeados por relaciones, algo pasa en el sonido, por favor cerrar los micrófonos, que están permeadas por relaciones de poder en estructuras sociales. En esa lógica, entonces, quedó instalado también la categoría de disidencia corporal, que era un poco extraña para muchos en los términos iniciales, pero acá es plantearnos cómo esos imaginarios y el día de hoy esas concepciones sobre el cuerpo se reflejan en el deporte y trascienden a la vida cotidiana. Entonces, recordarles un poquito que esa categoría de cuerpos disidentes, ¿cierto? Esa categoría nos hace pensar entonces el tema de la normalidad y la diferencia, pero cómo entendemos esos imaginarios de cuerpo, cómo entendemos cómo se traslada eso a la vida cotidiana, y allí es posible pensar entonces en el cuerpo como ese, o los sujetos corporales, que me gusta más la categoría así, cómo lo pensamos desde la disidencia. ¿Y qué es eso de la disidencia? Como un cuerpo planteado a partir del encuentro, a partir de pues de la afinidad y la alianza entre cuerpos, ¿cierto? Cuerpos que pueden ser apropiados o inapropiados, propios o impropios, donde pues estamos sumergidos o inmersos en sistemas que nos organizan a partir de género, raza, sexualidad, normalidad, pues y normalidades que van desde lo corporal, lo físico, ¿cierto? La mental, y pues que nos invita entonces a cuestionar, entonces, o a interpelar más bien, el tema de, pues, los, eh, lo complejo y lo interseccional. Y entonces aquí es donde queremos que se entre el espacio de cotidianidad como esos espacios de interseccionalidades, de encuentros, de esas diversidades, esas diferencias, para encontrar entonces la respuesta a eso que hablamos, de cómo el imaginario está presente en la vida cotidiana. Y para eso, hoy contamos con dos invitados muy interesantes que nos acompañarán hoy. Uno es Rodrigo Andrés Soto Lagos.
Él es psicólogo y doctor en psicología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en Chile, profesor de pregrado y posgrado de la Universidad Andrés Bello en la Facultad de Educación y Ciencias Sociales, donde hace pues varios procesos de formación en rendimiento deportivo, en diferentes asignaturas, en investigación y sociología del deporte, y pues que esperamos que hoy nos acompañe con, con este enriquecimiento acerca de lo que hemos visto, acerca de esos valores deportivos, de esa vida cotidiana, desde la psicología social. Entonces, pues voy a darle primero entrada a Rodrigo y después vamos a compartir con un deportista, el cual voy a presentar más adelante. Entonces, Rodrigo, muy buenas tardes y bienvenido a esta sesión del día de hoy. Buenísimo. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Bueno, primero quiero partir agradeciendo la invitación a poder compartir y a poder quizás dialogar en base a estas categorías que mencionaba Ima. Quizás complementar parte de la presentación que hacía, diciendo que me gustaría decirlo inicialmente para que también puedan leer lo que voy a presentar desde esa experiencia. Eh, Quizás, me imagino que varias de las personas que están acá, más de 100 aparecen ahí, han practicado algún tipo de deporte. Entonces, yo la verdad, toda mi vida desde muy pequeño siempre fui deportista, tuve la oportunidad de competir a nivel nacional, universitario. Durante mi formación de pregrado también pude saber o pude experienciar en el cuerpo lo que significa estudiar en una carrera universitaria y al mismo tiempo entrenar 2 o 3 veces en el día. Entonces, todo lo que hoy voy a hablar, yo creo que también se encuentra atravesado por eso, ¿sí? O sea, las críticas que hago las hago desde la experiencia y también las propuestas desde la experiencia de haber sido deportista y hoy quizás algo muy, muy lejano a eso, pero que aún así es parte de mi identidad. Entonces, me gustaría, como decía, comenzar diciendo eso. Yo quiero compartir con ustedes una presentación que, si no me equivoco, se les ve bien a ustedes acá, ¿no? Con que una persona me diga que sí, esto funciona. ¿Ven una presentación? Sí. Sí. Ya, perfecto. Entonces, yo voy a estar hablando. Si es que, bueno, les pido que en el fondo también, como el contexto no es el más cómodo, quizás si alguien tiene una pregunta la puede ir anotando y al final podemos hacer un diálogo. Yo lo que quiero presentarles hoy día va a estar vinculado a los estudios sociales del deporte, específicamente en Chile y también en Latinoamérica. Y me gustaría compartir una pregunta, ¿sí? Que yo creo que está muy relacionada con las temáticas que han estado trabajando y que probablemente van a seguir reflexionando durante el semestre, que es hacia dónde queremos ir. Yo hago parte de 3 grupos que estudian el deporte desde un punto de vista social. A su izquierda, bueno, a mi izquierda, no sé si a ustedes se les refleja de la misma manera, a nivel de universidad, en donde yo me desempeño actualmente, tengo la oportunidad de coordinar el grupo de investigación en deporte, actividad física y sociedad, que es GIDAF. También coordino a nivel chileno, evidentemente, la Red Chilena de Estudios Sociales del Deporte, y a nivel latinoamericano también tengo la oportunidad de coordinar hace casi 4 años un grupo de trabajo en CLACSO, que es el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que en este periodo se llama Deporte, Cultura y Sociedad. A través de estas 3 experiencias o a través de estas 3 militancias, lo quiero decir así, es que también mi presentación cobra sentido. Desde
el nivel más local, que es GIDAS, hasta el nivel quizás más continental, como el grupo de trabajo de Claxo, me interesa comunicar lo que hoy voy a presentar. Específicamente quiero que podamos identificar 3 momentos dentro de la presentación. Uno referido a los estudios sociales y culturales del deporte, otro que se vincule con la psicología social y crítica del deporte, y aquí me voy a detener quizás un poco en estos 2 puntos, haré un momento un poco más teórico quizás, para en un tercer momento comentarles a ustedes también cuáles han sido algunas de las experiencias de investigación que he tenido, y finalmente también me gustaría compartir algunas preguntas como para el debate. Entonces, el punto 1, los estudios sociales y culturales del deporte. Ustedes se preguntarán, ¿qué es esto? ¿Qué son los estudios sociales y culturales del deporte? ¿O quiénes son? ¿Quiénes adscriben a esta categoría? Y los estudios sociales y culturales del deporte, yo lo quise definir como una comunidad de investigadores e investigadoras que estudia comprensiva y críticamente el deporte desde las ciencias sociales. Y ahí marco, destaco en las letras, específicamente en Latinoamérica, ¿sí? Específicamente en Latinoamérica y también de forma transdisciplinaria. ¿Por qué destaco esto? Porque desde la experiencia que he tenido la oportunidad de poder ir desarrollando como académico, en otros países, principalmente europeos, las categorías o los estudios del deporte son bien parcelados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en mi caso, que yo soy psicólogo, yo adscribiría a la categoría psicología del deporte y no necesariamente tendría, no sé, podría o tendría la posibilidad de desarrollar diálogos con la sociología, con la antropología, con la historia, ¿sí? Eso, insisto, en la realidad europea desde mi experiencia. En Latinoamérica, en cambio, el campo surge de forma transdisciplinaria. Entonces, yo siendo psicólogo social del deporte, puedo trabajar sin ningún problema con compañeros y compañeras de la sociología, de la historia, de la antropología. Entonces, eso yo creo que es un punto de partida. Sí, somos una comunidad de investigadores e investigadoras que nos adscribimos específicamente al territorio latinoamericano, estudiamos de forma transdisciplinaria el deporte y las prácticas corporales. Desde esta comunidad, ¿cómo entendemos el deporte? Y esta, hablo en plural, pero evidentemente intento presentarles mi experiencia. El deporte lo entendemos como una institución cero, tomando las palabras, los estudios de Simón y Lautkedes, que nos dice que el deporte no es una institución de la sociedad que venga predefinida o prehecha, con valores casi que como desde una priori, sino que es una institución de la sociedad que no porta valores en sí mismas y que eso, ¿qué quiere decir en el fondo? Que los valores que pueda promover el deporte. Rodrigo, Dígame. Rodrigo, ¿Sí? discúlpanos, es que las diapositivas no están corriendo, se quedaron congeladas. Ya, perfecto. Gracias. Uy, ahí sí se ve, ¿no? ¿Ahí se ve? Sí, perfecto, Sí, ya, se ahora sí ve. ya están en lo que nos está diciendo. Sí, sí, sí se ve, pero hay Eh, como una... Si Aquí quieres, está la pues, presentación. Ya, perfecto. Ahora me veo a mí y veo la pantalla. No estaba mirando, no estaba mirándome yo. bueno. Entonces, claro, yo tengo que ir moviendo en mi página esta cuestión. Muchas gracias. Así no sigo hablando solo. Bien. Entonces, por acá. Ahora sí ven un cuadrado que está en movimiento y amarillo. ¿Ya? Entonces, bueno, como les decía, pensamos el deporte como una institución cero. Eso quiere decir que no tiene valores o no porta valores en sí mismo. Al mismo tiempo, yo personalmente tomo las palabras de Eduardo Archetti, quien dice que el deporte no es un reflejo de la sociedad, que es lo que tradicionalmente se nos comunica. ¿Sí? Se nos dice desde el sentido común muchas veces que el deporte es un reflejo de la sociedad
ya que lo que vivamos o la experiencia que podamos desarrollar en el deporte son las mismas que vamos a tener en la vida. Entonces, como si fueran un reflejo. Desde Eduardo Archetti, el deporte es un pilar de la sociedad, ¿sí? No es, insisto, no es un reflejo, sino que es un pilar, al igual que podría ser la educación, el trabajo, la salud y así múltiples otros pilares en los que se sustentan nuestras sociedades. Y por último, ¿qué nos lleva a poder considerar estas propuestas? Que el deporte en efecto es una herramienta, o también se puede entender como un medio para expresar ciertas ideas sobre el ser humano. ¿Eso a qué nos lleva a decir? Que no necesariamente el deporte es esa expresión de contracciones musculares o de procesos fisiológicos, sino que tiene que ver más con ideas de sociedad, ideas de ser humano, que se materializan o que son vehiculizadas a través de estas contracciones musculares o a través de estas competencias deportivas en términos un poco más gráficos. Entonces, en el amplio sentido, los estudios socioculturales del deporte se pueden presentar de esta manera. ¿Qué estudiamos desde los estudios sociales del deporte? Y aquí ahora cambio a mi experiencia. Yo he tenido la oportunidad de trabajar desde la investigación con algunos discursos y prácticas en relación al deporte. Principalmente menciono estos que aparecen acá. Por un lado, el discurso médico y biomédico, que es el que, al menos en Chile, se ha utilizado para promover el deporte o la actividad física o diferentes movimientos del cuerpo para que la sociedad adscriba, ¿sí? Las políticas públicas en salud han usado el deporte como una herramienta para que las personas hagan actividad física, no sean sedentarias y por lo tanto no se enfermen o no sean potenciales enfermos. También se pueden reconocer discursos de tipo esencialista, que quizás ya adelantaba un poco, que son los que dicen que el deporte es una práctica que porta esencias buenas por naturaleza, que quizás la gente que hace algún deporte va a ser bondadosa o va a ser una buena persona casi que instantáneamente. También eso es un tipo de discurso que uno puede llegar a identificar y a estudiar. Luego está el discurso salvacionista, que es el que se promueve de pronto desde autoridades locales o también nacionales, que dice que los adolescentes o las personas de escasos recursos deben hacer deporte para salvarse de los males que esta sociedad les está ofreciendo hoy en día. Otras versiones también son el discurso utilitarista, que es, quizás se puede identificar como a través de estas nociones de realizar deporte para quemar calorías, para poder tener un cuerpo estéticamente aceptable, de acuerdo a los cánones que cada sociedad ya haya naturalizado. Y por último también se puede identificar un discurso que yo le quise llamar inclusionista, ¿sí? Que es muy vinculado al esencialista, pero tiene la particularidad de que se centra en que las personas, o en promover el deporte, diciendo que las personas que realicen esta práctica van a ser incluidas y que casi que en sí mismo también el deporte es una actividad incluyente. Ya a lo largo de la presentación vamos a poder ir discutiendo sobre eso. Estos discursos y prácticas nos permiten también generar vínculos con otras instituciones de la sociedad. Yo he tenido la oportunidad de investigar el deporte como en sí mismo, pero sobre todo yo encuentro muy interesante estudiar el deporte en sí mismo, pero también estudiar el deporte en vínculo con otra institución, porque así también se van develando ciertos sentidos y ciertos intereses. Entonces, desde mi experiencia, he podido estudiar el deporte en vínculo con la educación, con la salud y con el trabajo, ¿sí? Y también, como ya les decía en un comienzo, con otras disciplinas del conocimiento. O sea, yo soy psicólogo, sí, pero investigo también considerando referencias de las ciencias sociales en el amplio sentido. Entonces, desde los estudios sociales del deporte, investigamos discursos y prácticas. Nos interesa también considerar el plano o el punto de vista internacional. Y aquí hago un pequeño ejemplo. Cuando uno habla de deporte vinculado a cualquier institución de la sociedad, al estar promoviendo, estar investigando esta práctica, al mismo tiempo está, yo creo, removiendo ciertos cimientos que se han ido construyendo a lo largo de la historia.
Entonces, al menos desde el plano internacional, uno puede identificar algunos hitos. Estos son algunos hitos. No sé, en 1922 la Organización Internacional del Trabajo se coordina con el Comité Olímpico Internacional para reflexionar o generar acciones para la disminución de la jornada laboral y algo, entre comillas, con el tiempo libre, que si uno investiga ese contexto, básicamente lo que interesaba era controlar el tiempo libre de trabajadores y trabajadoras. Luego, en el año 1974, el Comité Olímpico también se vincula con un organismo internacional, en este caso la UNESCO, y plantean que el deporte debería ser o debe ser un derecho, ¿sí? Y por lo tanto plantean el deporte para todos. Esto generó un movimiento impresionante en los estados del mundo porque, obviamente, si en el año 1974 se presenta un deporte para todos, es que antes no había un deporte para todos, entonces eso generó movimientos bastante interesantes. En 1984 la Organización Mundial de la Salud también en relación con el deporte busca promover un estilo de vida saludable y ya quizás desde un punto de vista más contemporáneo en términos históricos, la Organización de las Naciones Unidas crea una oficina específicamente destinada al deporte que se llama Deporte para el Desarrollo y la Paz, que coordina los 28 organismos internacionales adscritos a la ONU y que cada uno de ellos tiene también un interés sobre el deporte. Creo que es relevante también mencionar que el año 2009 el Comité Olímpico Internacional se convierte en un observador permanente de la ONU. No me voy a detener en esto porque para mí quiero que sea contexto nomás, pero eso es algo muy relevante para una institución sin fines de lucro, ¿sí? Se pone al mismo nivel que la Cruz Roja, por ejemplo, ¿sí? Y bueno, en el año 2015, quizás también más de alguno de ustedes ya lo conozca o esté trabajando con ello, se declaran los Objetivos de Desarrollo Sustentable, que básicamente es un autos objetivos o autometas que el mundo o los organismos adscritos a la ONU se ponen y se plantean cumplir el año 2030. Y de todos estos objetivos que ustedes ven, todos y cada uno adscribe o tiene algún correlato, alguna lectura con el deporte, ¿ya? Entonces, desde el fin a la pobreza, al hambre cero, a la salud y el bienestar, a la educación, etcétera, hasta el 17, todos tienen algún relato o todos narran el deporte. Entonces, eso también es interesante desde el plano internacional y es son temas relevantes de los estudios sociales del deporte. En mi caso, también consideramos el plano nacional, evidentemente. Y yo he tenido la oportunidad de investigar, por ejemplo, aquí algo que les presento en términos más gráficos, la promoción del deporte en Chile, y específicamente considerando el sedentarismo y la inactividad física, en donde el Ministerio del Deporte y el Ministerio de Salud se vinculan y generan acciones para que en las escuelas y en el trabajo las personas se hagan cargo de no ser sedentarias e inactivas, ¿sí? Se les dice que deben hacer actividad física porque si no se enfermarían o podrían llegar a morir. Este estudio, por ejemplo, me llevó a mapear las prácticas corporales o las prácticas deportivas en la vida cotidiana de las personas, que ya lo voy a mostrar en los ejemplos de investigación. Y así también ha sido relevante desde el punto de vista nacional analizar o develar cómo se construye el deporte, ¿sí? De qué manera, con qué intereses, bajo qué argumentos, con qué fundamentos también se presenta el deporte en la sociedad, y mi hipótesis es que en nuestro continente, pensando en el caso colombiano, podríamos tener evidentemente cierta estructura general, ya que nuestros países adscriben a organismos ONU o a organismos internacionales, se miran ahí, y también hay una traducción o una puesta en práctica local, ¿ya? Entonces, hasta acá podemos hablar de los estudios sociales del deporte como un marco desde el cual, o como una comunidad desde la cual posicionarse. Ustedes dirán, él es psicólogo y se está posicionando más como antropólogo, más como un sociólogo. Al menos en Chile me lo dijeron muchas veces, así que me hice cargo de eso, y
desde la experiencia como psicólogo del deporte, yo también trabajé asesorando deportistas, asesorando clubes, aún lo hago menos, pero aún lo hago. Y con algunos compañeros tuvimos la posibilidad de hacernos cargo de esa pregunta que yo me la autohacía. ¿Cómo la psicología del deporte se puede vincular con las ciencias sociales? Históricamente, al menos en nuestro caso, como país, la psicología del deporte que se presentó y se difundió a través de las universidades o a través de las instituciones interesadas en el deporte, fue una psicología más centrada en el rendimiento. Más centrada en el rendimiento y que por lo tanto el rol del psicólogo era ayudar a equipos y personas a que obtengan medallas en alguna competencia. Absolutamente válido, no obstante, si uno se posiciona desde las ciencias sociales, como es mi caso, yo pienso que la psicología del deporte puede ir más allá. Y aquí paso al segundo momento de la presentación, que es algo, como les decía, un poco más teórico que me gustaría presentarles, porque quizá les puede servir para el curso en el que están, y es que nosotros hemos desarrollado una perspectiva de la psicología del deporte que se llama social y crítica, ¿sí? O que tiene componentes, se vincula con las ciencias sociales y también pretende ser crítica en la medida en que sea reflexiva constantemente y propenda a la transformación social. Resumo esta propuesta en 2 láminas. Esto es un artículo académico que va a ser publicado este año. Evidentemente, si alguien quisiera leerlo, solamente me escribe y yo se lo hago llegar sin ningún problema. Entonces, la psicología social y crítica del deporte, ¿qué es? Es una posición dentro de la psicología del deporte que busca generar un cambio en la mirada del deportista o de aquí ustedes sean libres de pensar a cualquier sujeto o sujeta que practique algún movimiento corporal o alguna práctica corporal. Sí, es un cambio en la mirada, en este caso del deportista, pero, insisto, creo que nos puede servir para mirar a quienes hacemos algún tipo de práctica corporal sin ningún problema. ¿Cuál es este cambio? O en concreto, en qué se materializa o cómo se refleja, pensando que el deportista o quien hace un movimiento, una práctica corporal, es un sujeto activo o activa, con voz y capaz de transformar su realidad. Esto es una crítica radical a la psicología del deporte tradicional. ¿Por qué? Porque desde nuestra lectura, la psicología del deporte tradicional y muchas disciplinas que estudian el deporte también han pensado al deportista como un sujeto pasivo, sin voz y imposibilitado de transformar su realidad, ¿sí? Quizás un ejemplo, yo les dije, vengo del campo deportivo, entonces un ejemplo es que muchas veces en las relaciones entrenador-deportista o entrenadora-deportista, se dice que el entrenador es quien tiene la voz, quien piensa, y el deportista ejecuta, por lo tanto es el que obedece, ¿ya? Esta propuesta es una crítica radical a este tipo de relación en el deporte, asumiendo que si es que llega a ocurrir este tipo de relaciones, o sea, que ustedes lo han vivido o lo ven, no es que este entrenador o entrenadora sea una mala persona, sino que hay un contexto, hay un sistema que permite que no se expresen otras formas de relación. Bueno, queremos apostar a que estas relaciones o este tipo de relaciones se transformen. La psicología social y crítica del deporte también se responsabiliza de las implicancias éticas y políticas de la labor del psicólogo en el deporte. Muchas veces, yo les decía, yo trabajé como psicólogo del deporte en instituciones públicas aquí en Chile, y muchas veces el rol de los psicólogos en el deporte era un rol neutro, ¿sí? O un rol pasivo frente a tensiones, a injusticias. Y esto también me llevó a decir que no debe ser así, ¿sí? Uno, como profesional de las ciencias sociales, en mi caso como psicólogo, debe hacerse cargo y debe responsabilizarse por las implicancias o por las problemáticas que ocurren en el campo, incluso de las que escapen a la temática o al campo deportivo, ¿sí? Eso nos lleva al punto 3, que es repensar el rol del psicólogo y psicóloga en el deporte, tanto en contextos privados como en contextos públicos.
Eso también nos lleva a generarnos nuevas preguntas, que espero que con la presentación de los estudios se pueda concretar. Eso nos lleva a hacernos nuevas preguntas que faciliten el abordaje de nuevos problemas, evidentemente. E incluso a construir nuevos problemas. Yo siempre, cuando hago mis clases, digo, bueno, el trabajo de un investigador y de una investigadora es hacerse preguntas, responderlas y encontrar, ojalá, nuevos problemas y que ese sea nuestra energía vital en tanto investigadora e investigadora. ¿Por qué? Porque en el fondo, en la medida en que podamos encontrar nuevos problemas, vamos a pensar nuevas soluciones y nuestras comunidades, las diferentes disidencias de género, de etnias, al menos en Chile también han habido en el último tiempo mucha migración latinoamericana, van a obtener también un espacio y una voz, y así, en ese mismo camino, también vamos a poder generar una visión más compleja del deporte, incluyendo la tecnología, el territorio y las relaciones de poder, ¿sí? Los últimos 2 puntos de esta propuesta son, o invitan a reinterpretar las técnicas tradicionales y a construir nuevas formas de intervenir en el trabajo práctico con deportistas, con equipos, con entrenadores y, desde nuestra posición, con cualquier sujeto deportivo, ¿sí? Psicólogos y psicólogas del deporte podrían llegar a trabajar con dirigentes, sí. ¿Podrían llegar a trabajar con autoridades locales de un distrito? Sí, también se podría hacer, ¿sí? Porque en el fondo esta es una propuesta que busca lo más amplia posible, básicamente a partir del primer punto, de cambiar la mirada en cuanto a acercarnos a los deportistas. Y aquí ustedes también deberían estar pensando en cómo esta propuesta nos podría ayudar a pensar las disidencias corporales, cómo generamos intersecciones desde mis intereses, nuestro estudio, nuestra experiencia. Esta propuesta podría llegar a serles útil, espero. Y por último, también esta psicología social y crítica del deporte se considera como parte de los estudios sociales del deporte, y es ahí donde hacemos el vínculo, y también parte de las ciencias sociales, de las ciencias del deporte. Muchos estudios de psicología del deporte se hacen parte, o se autodefinen como parte de las ciencias del deporte, pero que no dialogan con las ciencias sociales. O sea, se presentan como una psicología que no dialoga con las ciencias sociales, a pesar de serlo desde mi punto de vista. Entonces, nosotros con esta propuesta también declaramos que somos ciencias del deporte, pero somos ciencias sociales del deporte, si ustedes quieren. Estos 6 puntos que acabo de presentar se resumen en esta tabla, que es comparativa, o sea, presenta la psicología social y crítica del deporte y se compara, ahí dice PTD, que es la psicología tradicional del deporte. Y comparamos en base a 6 dimensiones. Aquí solo lo voy a mencionar para no ser tan denso en términos teóricos. Si alguien quiere preguntarme, ningún problema, lo profundizamos cuando termine la exposición. Entonces, desde un punto de vista ontológico, la psicología social y crítica del deporte entiende, piensa y declara múltiples realidades, ¿sí? Y que estas realidades se construyen socialmente. En cambio, la psicología tradicional del deporte piensa realidades únicas, ¿sí? Piensa que solo existe una realidad objetiva o una realidad neutral. Desde un punto de vista epistemológico, nos posicionamos desde una epistemología socioconstruccionista, y nosotros leemos que la psicología tradicional del deporte se posiciona desde una perspectiva más positivista. Insisto, esta es una crítica no de valor, por si acaso, es una crítica evidentemente teórica, ética y política. El objeto de estudio desde la psicología crítica del deporte o social crítica del deporte es la práctica deportiva y el contexto social que la condiciona. Ya les decía que desde la perspectiva tradicional, el objeto es el deportista, el rendimiento y el resultado deportivo. La visión de sujeto, también yo creo que la venía adelantando con los 6 puntos anteriores. La visión desde esta propuesta es considerar el sujeto como un sujeto social y con agencia versus una psicología tradicional que piensa el sujeto individual y sin agencia.
Los enfoques de trabajo, que aquí también yo creo que si alguien quiere que profundice, lo podemos hacer porque creo que les puede servir para su práctica. El enfoque de trabajo desde la psicología social y crítica es educacional, comunitario y desde o en vínculo, en diálogo con la psicología discursiva. Desde la tradicional se trabaja con un enfoque más clínico o más psicométrico, más medir ciertos procesos mentales o psicológicos. Y por último, desde un punto de vista metodológico, para desarrollar conocimiento, si se quiere, está basada en la comprensión y en la transformación versus una propuesta tradicional que está basada en la medición y en el control, ¿sí? Hasta acá están los dos puntos que quise mencionar en términos más teóricos. Insisto, si alguien tiene alguna pregunta, con mucho gusto puedo profundizar en un momento más adelante. Ahora, ¿cómo estas propuestas se expresan a través de la investigación, y específicamente en la vida cotidiana y en las experiencias deportivas? Aquí quiero mostrarle algunos de los trabajos que hemos tenido la oportunidad de hacer. Solo quiero asegurarme de que estamos todo bien, ¿cierto? Sí, se escucha. No estoy hablando solo, ¿no? ¿No? ¿Se escucha? ¿Sí? Sí, se escucha perfectamente. Ya, perfecto. Ok, gracias. Ya, entonces, continúo. No son tantas láminas. Entonces, bueno, ¿cómo estas propuestas teóricas se materializan a través de estudios de la investigación, incluso de la práctica? Y presento aquí algunos estudios. Al final de la presentación yo tengo referenciados con título los artículos que dan vida a esta parte. Son todos de acceso abierto, me gusta publicar sobre todo en revistas de acceso abierto, así que solo con el título van a poder acceder a ello. En estos vínculos que les presentaba respecto a los estudios sociales del deporte, cuando vinculamos el deporte con la educación, nos hemos dado cuenta de que el deporte no se instala naturalmente. ¿A qué me refiero con no se instala naturalmente? Al menos en Chile, en los últimos 10 años han habido políticas que han aumentado o que buscan aumentar la práctica de la actividad física, del deporte y de otras prácticas corporales en la escuela. Y nosotros hemos hecho estudios etnográficos en escuelas que han decidido aumentar la práctica de actividad física y nos hemos dado cuenta de que las políticas no siempre consideran la cultura educativa. Entonces nosotros creemos que es muy importante la cultura de cada una de las escuelas a la hora de aumentar las horas de actividad física o a la hora de promover los deportes o las prácticas corporales. ¿Por qué? Porque ahí hay una historia, hay una realidad que se condiciona histórica y materialmente, y eso tiene que ser considerado a la hora de intervenir. ¿Ya? Entonces, de intervenir y de investigar, evidentemente. Aquí el discurso con el que se ha promovido el deporte es el de la vida sana o saludable. No sé, el caso colombiano, ahí me pueden comentar ustedes. Entonces, muchas veces aquí las políticas dicen es una acción pública que busca que tu comunidad educativa genere una vida saludable, construya una vida saludable. Perfecto, entra en ningún problema, porque esto es bueno en sí mismo, ¿sí? Si es una vida sana, una vida saludable, es buena, entonces llegue, o ingrese, instale su programa. Insisto, en la investigación nos dimos cuenta de que finalmente termina siendo un discurso que es vacío. O sea, la vida sana es un concepto, son dos palabras que suenan muy bien, porque, al menos desde mi opinión, desde mi punto de vista, han salido muchos los medios de comunicación, muchos las revistas, etc. Entonces, dos palabras que juntas suenan muy bien, pero que no significan nada. Entonces, las comunidades, desde mi opinión, deben generar acciones para darle sentido a este concepto, o incluso, siendo un poco más radical, incluso tener una opinión si es que no quisieran considerarlo. Y aquí quizás doy un adelanto de las palabras finales. Luego, ¿qué más hemos
podido reconocer en la investigación con este vínculo deporte-educación, que el deporte genera inclusión, sí, puede ser, pero también lo contrario, ¿sí? También puede no generar inclusión o derechamente puede generar exclusión. En concreto, nos fuimos dando cuenta que el aumento de horas de deporte o de prácticas corporales que buscan generar las escuelas se terminan materializando en más talleres de fútbol. Y más talleres de fútbol son para estudiantes, regularmente hombres, regularmente sin ningún tipo de capacidad diferente. Y en el fondo, ¿qué genera eso como efecto? Que niñas, estudiantes con capacidades distintas o personas que no les interesa el fútbol son excluidas y tienen que ir a la biblioteca o tienen que jugar con su aparato tecnológico. Entonces, aquí también van tomando sentido las palabras iniciales. El deporte es una actividad en sí misma buena, no necesariamente porque va a depender del sentido con el que se instale en términos locales. Asimismo también, como llega este vínculo deporte-educación, llega desde con mucho argumento sanitario y la investigación nos dice que la salud se entiende de forma individual en las escuelas, tal como se presenta desde las políticas nacionales y también internacionales, pero también hay cambios y, o si quieren ustedes, como modulaciones locales. Estas modulaciones locales, al menos de la experiencia que hemos tenido nosotros, se generan una salud colectiva. Por lo tanto, en las escuelas o en las comunidades locales dialogan o coexisten discursos que tienden a la responsabilización individual del cuidado de la salud, pero también hay disidencias o resistencias que apelan a lo colectivo, ¿sí? Y por último también nos dimos cuenta de que no es solo deporte lo que se puede practicar, sino que hay múltiples prácticas que se pueden desarrollar. En cuanto al vínculo deporte-salud específicamente, aquí voy de tiempo quizás un poco justo, nos hemos dado cuenta de que... Estás Perdón. bien de tiempo, no te preocupes. Ya, muchas gracias. Nos hemos dado cuenta en la investigación de que cuando vinculamos el deporte con la salud, las políticas, al menos en Chile, propenden a una promoción individual del cuidado de la salud. Eso, en efecto, genera algo muy contradictorio. ¿Por qué? Porque en el país, en los últimos 10 años, se ha invertido mucho dinero en este tipo de política. O sea, se ha invertido mucho dinero tanto en salud, en educación. El año 2014 se crea el Ministerio del Deporte, por ejemplo. ¿Para qué? Para que Chile sea un país más deportista, para que disminuyan los niveles de inactividad física, de sedentarismo, y a pesar de toda esta inversión de recursos económicos, las cifras siguen igual o peor. Entonces, desde nuestra lectura, que quizás obviamente es importante volver a recordarlo, que considera lo social y lo cultural, nos damos cuenta de que las políticas promueven un cuidado de la salud, pero individual. Y esto podría explicar, esta promoción individual del cuidado de la salud, podría explicar la no adherencia. ¿Por qué? Porque genera, en efecto, en las personas, en las emociones en concreto, más que generar un gusto, una alegría o la felicidad por disfrutar del deporte, que quizás aquí más de alguno de nosotros y nosotras puede sentirse identificado o identificada, genera más miedo y culpa, ¿sí? Miedo a que si no hago deporte me voy a enfermar, y eso genera un círculo que no moviliza, sino que genera que la gente no adscriba a los deportes, y culpa, ¿sí? Entonces, estas dos emocionalidades no consideran al otro, porque obviamente se enfocan en las emociones individuales, y los estudios nos dicen que las personas que adhieren al deporte lo hacen porque hay un otro, ¿sí? Hay una relación humana que hace que esta práctica corporal genere gusto, genere alegría y genere felicidad. Entonces, eso nos lleva a decir o a intentar dialogar con el campo de la salud, diciéndole que el deporte es una institución, sí, pero también es una práctica, ¿sí? Y es una práctica que tiene dimensiones sociales y culturales.
aquí un pequeño paréntesis, como aporte también en cuanto a pensar las disidencias. Entre paréntesis, yo creo que las disidencias o las resistencias también se pueden expresar en las preguntas, en los temas y en las investigaciones que realicemos. O sea, nosotros como investigadores e investigadoras también podemos generar investigación que sea disidente respecto al conocimiento hegemónico. Entonces, creo que estos conceptos ya nos pueden ir ayudando en ese camino. Muchas veces cuando se habla de la relación deporte y salud, se habla de que las personas deben cambiar su dieta. Y cuando dicen que tienen que cambiar su dieta, nos centramos aquí en los dos primeros puntos que aparecen con letras de color negro. Que dicen, bueno, hay que cambiar la dieta o hay que mejorar, hay que generar una transformación en las personas. ¿Cómo? Generando un cambio en su alimentación y generando un cambio en el movimiento del cuerpo, por lo tanto, propendiendo a que hagan ejercicio, deporte o algún tipo de actividad física. Eso se sostiene desde el concepto de dietética, pero investigando un poquito el concepto de dietética, nos damos cuenta de que los dos primeros puntos son como el iceberg de la dietética, ¿no? Pero cuando hablamos de generar transformaciones, de considerar la dietética, deberíamos también hablar, y esto genera que las mesas de las personas que piensan las políticas públicas tiemblen un poco. Deberíamos considerar las posibilidades o las condiciones de sueño y descanso que tienen las personas. Deberíamos considerar también la ocupación, sea el trabajo, sea la escuela o algún otro, la vida emocional y la vida sexual, ¿sí? Si pensamos en la dietética, deberíamos considerar estos 6 puntos, ¿sí? Y por lo tanto, lo que hemos dicho nosotros con lo que hemos escrito y publicado es, hagamos el ejercicio ético-político de incluir los conceptos como corresponden. ¿Sí? No consideremos solo estos dos, sino que de verdad consideremos esto, y probablemente si los consideramos todos nos vamos a dar cuenta de que el sistema que hemos construido no parece que es el que nos va llevando a la inactividad, más que la voluntad propia de las personas de no hacer deporte o actividad física. Eso con el vínculo deporte-salud. Luego, algunas ya pensando más en concreto la vida cotidiana. Hemos desarrollado también investigación en personas que logran hacer ejercicio y deporte y al mismo tiempo conciliar en su vida cotidiana el trabajo, la relación de pareja y la vida familiar. ¿Cómo lo hacen? Ya estos son los resultados de estudios. ¿Cómo lo hacen? A través de hacerse cargo de un proceso continuo, que son estas 3 dimensiones con colores azul, naranjo y verde. Cuando las personas adultas que trabajan, tienen familia, tienen hijos e hijas y relaciones de pareja, adscriben al deporte, primero se genera un desequilibrio en su vida cotidiana, que la gran mayoría de las personas entran en este momento. ¿Por qué? Porque este desequilibrio muchas veces lleva a una paradoja o a una tensión profunda en la vida, que es elegir entre el deporte o la familia o la relación de pareja. La gran mayoría de las personas, no todas, deciden por la familia o por la relación de pareja, y otras por el deporte sencillamente, y se hacen cargo de perder una relación. Pero bueno, no todas las personas llegan a esta paradoja final y logran generar prácticas que permitan adaptar la actividad física o las prácticas corporales con las otras dimensiones de la vida, ¿sí? En la medida en que se generen estas prácticas de adaptación, se van manteniendo y se genera un ciclo, ¿ya? No quiere decir que una persona que aprendió, o sea, que vivió el desequilibrio, que generó prácticas de adaptación y que logró mantenerse en la actividad física o en el ejercicio, hizo su trabajo y esto se mantiene para siempre, sino que no, es constante, ¿sí? Entendemos que la vida también es dinámica y las relaciones son dinámicas, entonces esto es un ciclo. Y esto quizás no profundizo en la imagen de la derecha porque está en lo anterior, ¿no? Quienes no logran
completar este círculo, quienes no logran mantenerse en la actividad física, muchas veces viven o son indicadas como personas que por voluntad propia no quieren hacerlo. Y esto genera culpa, malestar, problemas psicológicos, incluso problemas en la alimentación. Si es que alguien quiere, luego profundizamos en eso. Otros resultados de investigación que hemos podido desarrollar, y este es el segundo de 3, el que sigue termina con los resultados de investigación, piensa el deporte como un trabajo. Aquí nosotros hicimos varias entrevistas a deportistas de alto rendimiento y también deportistas recreativos en modalidades convencional y adaptado, le llamamos nosotros, como el deporte paralímpico, si ustedes quieren. ¿Y qué nos dicen los deportistas que estarían en esta modalidad paralímpica o adaptada o con corporalidades disidentes? Que la práctica que realizan o la dedicación que generan en cuanto al deporte, que la gran mayoría entrena todos los días, 2 o 3 sesiones diarias, por lo tanto ¿qué es lo que nos plantean como argumento? Que es que el deporte, la dedicación al deporte debería ser considerada como un trabajo. Y aquí quise traer solo una cita que refleja más o menos este trabajo que nosotros hicimos, que la verdad a mí me ha gustado mucho. Nos dicen, pongan todos los criterios que quieran para considerar quién es de alto rendimiento, pero quien cumpla con estos criterios debería tener un sueldo, debería tener imposiciones, debería tener salud, debería tener cómo pedirle un crédito hipotecario a un banco, como tienen todos los trabajadores que tienen un sueldo en Chile, ¿sí? Se darán cuenta que los deportistas de alto rendimiento no son considerados trabajadores, y quienes logran obtener algún beneficio de parte del Estado o de alguna institución, lo reciben en términos administrativos como una beca o como un aporte. Y el argumento de los deportistas, en este caso una deportista de alto rendimiento adaptado, dice que no debería ser así. ¿Por qué? Porque al recibir becas y aportes no son considerados sujetos administrativamente como inteligibles a la banca. Cuando también nos decían, cuando terminemos de hacer deporte, varias personas están 15 o 20 años dedicándose al deporte, y cuando termina su carrera, no hay ningún tipo de soporte económico ni social. Entonces eso nos presentan también como un desafío que podría llegar a interesarle a ustedes también. Otra investigación, y esta es la última, quizás un poco más centrada en las disidencias desde una categoría más tradicional, si se quiere. En la Universidad Andrés Bello existe un taller que ofrece actividades acuáticas o natación a personas con síndrome de Down. Y yo tuve la oportunidad de guiar una investigación que se preguntó por la satisfacción de este taller. Entonces, para comprender la satisfacción, se identificaron estos tres dimensiones, que refiere a los inicios, a las relaciones y a la satisfacción propiamente tal, como a la definición o el sentido que se les da. En este estudio se entrevistaron a familias de usuarios con síndrome de Down, a los profesores y monitores de ese taller, y algo que nos fuimos dando cuenta, y aquí también quizás como para incentivar la discusión podría llegar a ser, tomamos la decisión ética y política metodológica de incluir a las personas con síndrome de Down, o sea, a los niños y las niñas, o a las personas adultas. Muchas veces también se piensa que son solo niños, pero habían personas adultas sobre 30 años, 40 años, había algunas. Incluimos su voz también. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que en la investigación sobre capacidades diferentes o discapacidades mentales, se habla de la integración, se habla de generar nuevas prácticas, investigaciones que tomen en cuenta estas temáticas en la sociedad, pero, y aquí quizás puede llegar a ser quizás obvio para ustedes, no lo sé,
muy pocas de las investigaciones sobre inclusión incluían a los sujetos de los que hablaban. Entonces quisimos tomar esa decisión, como les digo, ética, política, metodológica, de incluir también a los usuarios con síndrome de Down en el estudio, a través de investigación cualitativa. Por lo tanto se hicieron entrevistas también a estas personas. Y en cuanto al resumen de este estudio, nos dimos cuenta de que los inicios de este taller generaban una tensión o una ansiedad respecto a la familia. Aquí apoderados, no sé cómo se dice en Colombia, son la familia, los cuidadores, las cuidadoras. Entonces decían que, leo la cita de esta apoderada. Decía, yo en lo personal, porque Javiera, este es un nombre de fantasía, no es que se llame así la persona, es hipotónica, hiperlaxia, fue una recomendación. O sea, llego acá porque un médico o una persona vinculada a la salud me recomendó. En este taller habían pocos cupos, pero apenas hubo un cupo me llamaron y eso sí, tuve que esperar como un año para poder llegar acá. ¿Ya? Al menos acá en la universidad el taller es muy demandado, y por lo tanto las personas, con esta cita también se expresa que las personas toman la decisión de vincularse con estas prácticas corporales, ya que genera, quizás en las siguientes citas también se puede graficar, genera un tipo de experiencia positiva para las personas. Una parte, una dimensión de la satisfacción respecto a este taller, según los usuarios, es que genera ganas, ¿sí? Y aquí un usuario relata, sí, el día viernes que no vine me sentí un poco mal, y la persona que entrevista le pregunta, ¿y a la clase siguiente cómo vienes entonces? Bueno, con más ganas, porque tengo la sensación de no haber venido y me gusta venir acá, ¿sí? Entonces, cuando hay otras citas que reflejan eso, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hace, qué genera ganas o qué genera motivación venir acá? Son las relaciones que se van estableciendo, desde los usuarios con sus monitores y también poco a poco entre usuarios, que muchos llegan con diagnóstico de autismo, por ejemplo. Entonces, las relaciones que se generan van generando, como les digo, satisfacción. Y propiamente tal la satisfacción, desde los apoderados, se presenta como, leo la cita nuevamente, dice, al principio había un temor, ¿sí? Porque en este caso su hijo, cuando tenía roces o se chocaba con otra persona, se desestructuraba. Entonces, ella pensaba, no sé, pues ahora vengo a este taller, quizás va a chocar con otra persona, no sé, se va a desestructurar. Pero bueno, esa dificultad, luego del taller, en el fondo, el taller generó oportunidades para generar un vínculo con otras personas y que sin el taller eso no se hubiera podido lograr, ¿sí? Entonces, desde las familias también, estas prácticas corporales que consideran estas corporalidades o subjetividades disidentes, se van considerando. Y por último también, desde usuarios, cómo se construye o cómo se concretiza la satisfacción, en cuanto a que si bien el deporte que se practica, si ustedes quieren, es la natación, pero se hace desde una estrategia diferente, ¿sí? A partir de juego. Entonces, los usuarios dicen, bueno, a mí me gustan los juegos, esto, para mí la satisfacción es venir a jugar a esto, y la satisfacción para mí, desde una usuaria también, es básicamente sentirme feliz y tranquila acá. Algo que probablemente para muchos de nosotros y nosotras, eso no sé, en relación al deporte es común o es incluso natural, pero consideramos que hay personas que, insisto, venían con diagnóstico de autismo, o sea, gente que vincularse con otro ser humano les generaba tensión, y a través de esta experiencia lo pudieron lograr. Entonces, estas, en términos muy, muy, muy resumidos, han sido algunas de las experiencias en investigación que hemos podido desarrollar. Y en cuanto al último momento, a las palabras finales, me gustaría terminar diciendo que, quizás ya lo he repetido muchas veces, pero creo que es parte también de las conclusiones constantes. Para mí el deporte es una práctica social que se construye social históricamente. Por lo tanto, adscribo
con convicción y milito en decir que el deporte no tiene esencias, no es bueno en naturaleza, sino que las personas que nos vinculamos con las prácticas deportivas somos quienes construimos en los sentidos, ¿sí? Lo podemos hacer desde un punto de vista vertical, o autoritario, si ustedes quieren, o también desde un plano más horizontal, considerando aquí, como aparecen bajo de este grupo de personas, considerando también las disidencias, o los disidentes, o los excluidos y excluidas, ¿sí? Como a través de usar metodologías, tanto en investigación como en la práctica, que releven la voz, ¿sí? Que releven la voz de las personas. Y aquí, ¿cómo podríamos lograr esto, o avanzar en pensar estas prácticas o estos ideales, utilizando, desde mi opinión, otros conceptos? Y aquí les compartí la noción de dietética, por ejemplo, que yo creo que es bastante potente para poder considerar a las personas excluidas o que se consideran o son consideradas como disidentes. Y también otro que lo he mencionado dentro de la presentación, que son las prácticas corporales. Que básicamente las prácticas corporales se definen como expresiones individuales o colectivas del movimiento corporal, que vienen del conocimiento y de la experiencia en torno al juego, la danza, el deporte, la lucha, la gimnasia, y que han sido construidos de modo sistemático en la escuela o no sistemático, ya sea en el tiempo libre o en el ocio de los grupos y de las comunidades. ¿Eso qué nos lleva a decir? Usar este concepto. Insisto, esto es parte de mi experiencia y de mis críticas. Usar el concepto de prácticas corporales nos lleva a pensar o a concretizar o a discutir, debatir, de que el deporte no es la única opción. Hay otras, ¿sí? Muchas veces, al menos en Chile, se presenta el deporte como la única expresión del cuerpo. Y al menos con este concepto nosotros podemos decir no. O sea, hay muchas posibilidades. Entonces, este es un concepto que podría llegar a servir. Y para responder la pregunta que nos hacía al inicio de la presentación, ¿dónde queremos ir? Desde mi posicionamiento, a mí me gustaría avanzar hacia prácticas corporales que propendan al buen vivir, o que nos permitan avanzar hacia el buen vivir. ¿Qué podemos hablar o qué podemos decir respecto al buen vivir? Que es una fuerza que en América Latina ha promovido una subversión epistémica, teórica, histórica, estética, ética y política, que se propende crear una existencia social alternativa basada en la democracia. Entonces, para propender hacia el buen vivir, yo creo que tenemos que investigar, ¿sí? Reflexionar y también trabajar mucho de forma horizontal y colaborativa, porque en la medida en que construyamos el conocimiento de esa manera, insisto, en mi opinión, podemos básicamente mejorar la vida de las personas y las comunidades. Eso quise compartir con ustedes. Si es que alguien tiene alguna pregunta, inquietud o algún comentario, esos son mis redes, por lo tanto pueden agregarme, seguir sin ningún problema, con toda confianza. Eso, muchísimas gracias. Rodrigo, muchas gracias. Antes de cerrar, hay varias preguntas que están en el chat. No sé si te las leo o las vas leyendo y vas respondiendo. Como si quieres. ¿Te las leo? Uy, son muchas. Ya, vale. Así generamos más diálogo, sí. Me parece. Bueno, entonces Mateo Quinchanegua Muñoz nos pregunta, ¿cuál sería entonces la función de promover estas políticas deportivas? Saliendo del discurso de la vida sana, ¿alguna educación en los valores institucionales, en valores sociales, en la ideología que han podido encontrar ustedes en esas investigaciones? Tomo lo último. La educación o los valores que se promueven al instalar el deporte en las políticas públicas, al menos desde el análisis que hemos hecho nosotros, consideran como valor la competencia. Se promueve mucho la competencia a la hora de hablar de las prácticas corporales o deportivas. Yo, bueno, llevo casi 12 años trabajando o vinculado a la educación, entonces he podido como escuchar y ver los discursos, y muchas veces se presenta la competencia como
como una cuestión natural, diciendo que los niños y las niñas se motivan o solo se pueden llegar a motivar en la medida en que exista competencia. Eso no es más, insisto, mi opinión, no es más que ideología encarnada. La ideología neoliberal focaliza o promueve la competencia entre los seres humanos en desmedro de la solidaridad, en desmedro de el vínculo humano que es más horizontal. Entonces, al menos valores desde las políticas públicas hemos reconocido una coherencia neoliberal en la promoción del deporte. Un matiz, como les mencionaba yo en alguna de las láminas, eso es lo que dice la política nacional y eso es lo que los distintos gobiernos que ha tenido Chile, insisto, han sido coherentes. Pero la realidad local no es pasiva. Entonces no es que estos discursos bajen y se instalen, sino que la realidad local o las comunidades o las personas también modulamos estos discursos, resistimos a estos discursos muchas veces. Entonces, las prácticas que se generan desde un punto de vista local también propenden a destacar la solidaridad, a destacar el sentido humano de estas prácticas. Entonces, hay un matiz que uno puede identificar, ya sea en la práctica y o con investigación. ¿Sí? Creo que ahí se consideran las dos. ¿Cuál es la función de promover estas políticas deportivas? Para mí es generar una coherencia sistémica desde una noción neoliberal de relaciones humanas. La educación funciona de esa manera en el país, el trabajo, la salud y el deporte, yo creo que se fue adaptando y hoy en día también se promueve en cuanto a políticas públicas con esa lógica. Bueno, ya voy, ¿me escuchan? Sí, sí. Ah, bueno. En el chat, bueno, hay varias preguntas, voy a tratar de hacer algunas que están más relacionadas y después otras. Dice, ¿cómo abordar un trabajo deportivo con personas que si bien no tienen una discapacidad física o mental, sí tienen una disidencia de carácter psiquiátrico como la histeria? En una experiencia personal me fue imposible involucrarlo de manera efectiva en las actividades que se desarrollan normalmente. Se lo pregunta Cristian Mauricio Peralta. El fin de semana me hicieron una entrevista que profundizó en esto, así que creo que es interesante considerarlo. Eh, Cuando hablamos de deporte, insisto, tomo lo anterior, muchas veces se naturaliza la competencia y por lo tanto quienes adscriben alguna práctica deportiva, aunque sea formativa, muchas veces se promueve considerando que en algún momento esta persona va a competir. Eso que hace que se generen dinámicas grupales o que se promuevan ciertas relaciones humanas que tengan este ingrediente como base, ¿sí? La competencia, más que la solidaridad u otro tipo de valores que puedan contener. Desde ahí, ¿cómo abordar un trabajo deportivo con personas que si bien que no tienen una discapacidad física o mental, pero sí algún tipo de diagnóstico psiquiátrico o alguna psicopatología? Yo creo que dos cosas. Por un lado, tenemos que capacitarnos, ya sea capacitar o apelar a la autoformación también. Deberían generarse una capacitación en los monitores deportivos respecto a dinámicas grupales y algunas herramientas básicas de psicología, como por ejemplo la contención o la identificación de ciertas nociones o signos de algún tipo de dolor psíquico, de patología. No para abordarlo y tratarlo, sino que potencialmente para derivarlo. ¿Sí? Entonces creo que manejo de grupo o teoría grupal, básicamente, y sencilla, ¿no? Y algunas nociones de psicología básica. Cuando digo teoría grupal, quizás planteo un ejemplo. ¿Hola?
Se te fue, Rodrigo, el audio. Rodrigo, ¿nos escuchas? Rodrigo. Bueno, mientras Rodrigo pues restablece la conexión o de su audio, hay varias preguntas más, pero entonces para darle un poco de espera a Rodrigo y su conexión, eh, Juan David, si estás para que hagamos una pausa mientras tanto, la pausa activa que tenemos en todas las clases. Parece que estamos teniendo algunos problemas con la conexión, tanto de Juan David como de Rodrigo, entonces les pido excusas y que nos den un momentico, denos un momentico saber con quién logramos establecer la conexión más rápido. Hola, Juan David. ¿Cómo estás? Qué pena con ustedes. También se me fue justamente la señal. ¿Cómo Listo. están? Bueno, un saludo para todos. Espero que estén muy bien. Espero que estén aprendiendo harto de toda esta experiencia que nos está contando Rodrigo. El día de hoy pues, vamos a hacer una actividad para lo cual pues necesitamos estar realmente sentados ahí donde estamos. Necesitamos principalmente alejarnos un poco del ordenador, listo, para cambiar un poquitico nuestra posición frente al espacio donde estamos. Y vamos a empezar entonces con un trabajo de respiración que va a constar de 3 elementos. ¿Listo? El primero, que va a ser inhalación, ¿listo? Respirar, tiene que ser controlado durante 4 segundos. ¿Listo? Inspiro en 4 segundos. Esa es la primera fase, ¿listo? Entonces vamos a hacer un ejemplo de ello, ¿listo? Vamos a sentarnos lo más recto posibles que estemos. Y vamos a empezar a hacer una inspiración controlada. ¿Listos? Y empezamos. ¿Listo? La idea es hacer esa respiración, esa inhalación. Aquí ya mi compañero Diego, que me ayuda, siempre va a estar. Listo. ¿Listo? Entonces hacemos la inhalación en 4 tiempos, ¿vale? Después de que inhalamos, vamos a mantener la respiración durante 5 segundos. ¿Listo? Vamos a mantener durante 5 segundos el aire en los pulmones, ¿listo? Y después vamos a botarlo en 7 segundos controlados. La idea es que cuando lo vayamos a expulsar, la lengua la ponemos contra el paladar, ¿listo? Y soltamos progresivamente durante los 7 minutos, durante los 7 segundos, ¿listo? Entonces vamos a hacer la actividad completa. La posición, recuérdense de estar pegados al espaldar y empezamos el proceso, ¿listos? Empezamos con respiración en 4 segundos. ¿Listo? Muy bien. Vamos a volver a repetir, ¿listo? Recuérdense que el aire lo llenamos en el abdomen, ¿listo? Llenamos nuestro abdomen, ¿ok? Empezamos otra vez. ¿Listos? Inhalamos. ¿Listo? Vamos a hacerlo 2 veces más, ¿correcto? ¿Listo? Muy bien, vamos para la última.
¿Listos? Muy bien. Trabajo en la respiración nos ayuda, recuerden, con el estrés de todas estas actividades que hacemos al día. ¿Listo? Ahora vamos a hacer una actividad de gimnasia cerebral, para lo cual, ¿qué requiero? Que simplemente escuchen. ¿Listo? Solo necesito que escuchen. Voy a cambiar la cámara. Van a cerrar sus ojos ahí donde están. ¿Listos? Y les voy a poner unos sonidos. Después de colocarlos y después de que ustedes los escuchen, van a responder unas preguntas. Yo no sé si la profe esté de acuerdo con nosotros para que las personas que contesten bien a las preguntas, pues se le abone algo. Allá lo dejo a criterio de los profes a ver si de pronto se realiza, ¿vale? Entonces, vamos solo a escuchar. ¿Listo? Necesito que estén con los ojos totalmente cerrados. Pongo el audio y ya después les hago las preguntas. ¿Listos? Cierren por favor sus ojos ya. ¿Listos? ¿Ya pueden abrir sus ojos? Ahora van a responder estas preguntitas que les voy a realizar. ¿Listo? La primera es, ¿cuántos sonidos escucharon? ¿Listo? ¿Cuántos sonidos escucharon? Vayan respondiendo ahí en mensajes a ver quién acierta. Excelente. Buenas respuestas. Por ahí algunos descachaditos. ¿Listo? Segunda pregunta. Yo se las hago. ¿Listo? ¿Cuál fue el sonido más largo que escucharon? ¿Cuál fue el sonido más largo que escucharon? Ahorita les voy a decir las respuestas. Ahí vamos viendo, vamos a ver si esas son. Van teniendo presente las respuestas que van colocando, ¿listo? La tercera, ¿listos? ¿Cuál fue el primer sonido que escucharon? ¿Listo? ¿Van respondiendo? La cuarta, ¿cuál fue el penúltimo sonido que escucharon? El penúltimo sonido que escucharon. Listo. Muy bien, por ahí están respondiendo. El Michi. Bueno, Néstor. Listo, y la quinta. ¿Cuáles fueron todos los sonidos? ¿Cuáles fueron todos los sonidos? Y si pueden hacerlos en el orden que los escucharon, mucho mejor. ¿Listos? Excelente. Ahora vamos a terminar entonces ya la actividad. Vamos a hacer unos ejercicios de estiramiento. Entonces, ahí donde están ubicados, Diego, ¿me puedes ayudar por favor acá? ¿Listos? Ya con la respuesta vamos a ver si los profes se animan. A ver si estuvieron atentos y concentrados con la actividad. ¿Listo? Entonces vamos a hacer unos ejercicios de estiramiento. Vamos con nuestras manos a elevarlas. ¿Listo? Vamos a mantenerlas arriba.
triturador de basura. Controlamos la respiración. Eso, listo. Bajamos nuestras manos. Ahora vamos para la cabeza. Listo, mantenemos la presión. Mantenemos la respiración. Cambia de lado. Listo. Vamos a cogernos la cabeza, a bajarla. Listo. Hacemos un poquito los brazos, que de pronto los utilizamos mucho en el computador, en el ordenador. Nos agarramos desde el brazo, casi que desde el hombro, listo, para hacernos la tracción. Mantenemos el hombro bien abajo, ¿vale? Cambiamos. Listo, último ejercicio. Vamos al frente, nos cogemos los 5 dedos, listo, y mantenemos la presión, ¿vale? Listo, cambiamos de mano. Listo. Ya para darle paso a Rodrigo, que creo que ya se conectó, espero que les haya entretenido un rato, listo, por lo menos liberado un poquitico la mente. Los ejercicios de respiración de mantener 4 segundos, sostener 5 y soltarlo en 7, lo pueden hacer 2 veces al día, les ayudará mucho para hacer este proceso terapéutico antiestrés. ¿Listo? Un abrazo, que les vaya muy bien, profe, te dejo ya con el grupo. Muchas gracias, Juan David, muy interesante. Vamos entonces a seguir. Rodrigo, ¿estás ahí? ¿Ya te pudiste conectar? ¿Tienes el audio otra vez? Sí, ya estoy. Ah, qué bueno. Ya Entonces, estoy de bienvenido nuevo. nuevamente. Gracias. Estabas terminando de responder la pregunta que pues, te hablaba de aquellos, em, todos los temas de, por ejemplo, la esquizofrenia que te estaban preguntando. Sí. Bueno, estaba en que se podían desarrollar dos cuestiones concretas. Una era la formación general en cuanto a la teoría grupal o a la autoformación en cuanto a teoría grupal y habilidades básicas de psicología. Iba a mostrar el ejemplo de lo grupal. Yo creo que en el fondo un grupo no es lo mismo, no es, el grupo no es el mismo cuando sale una persona o cuando entra una persona, ¿sí? En cada una de las dos situaciones debería haber un proceso de reestructuración. Y muchas veces no consideramos esos sutiles cambios, ¿no? ¿Por qué? Porque en el fondo creo yo que no vemos en términos generales no tenemos estas herramientas muchas veces. Pero creo que podría ser estratégico considerar esto, la teoría grupal básica, para apelar a eso, a que un grupo no es el mismo en la medida en que ingresa una persona o salga una persona. Y en cuanto a psicología básica, como les decía, creo que es estratégico también considerar estas herramientas porque podría ayudarnos a detectar ciertas situaciones que escapen a nuestro control y por lo tanto podríamos también desde ahí vincularnos con otros profesionales. ¿Sí? Eso pienso. Tengo un pequeño problema y es que como me desconecté, se me borraron todas las preguntas, así que no puedo verlas. Si quieren, o me las hacen con audio. Te las voy a leer entonces, ¿sí? ¿Te Bueno. parece? Listo, entonces,
Está. Ya ahora hay muchos en el chat. Bueno, ya. Listo. Bueno, están muy interesados en indagar si conoces si fuera de Latinoamérica apoyan para los deportistas de deportes adaptados luego de retirarse. De ser así, ¿qué tanto dista de los apoyos a los deportistas convencionales? Ujú. Hay otra pregunta que es, si terminan la carrera deportiva, ¿no deberían ya tener algún tipo de pensión? Esto fue referente a lo que estabas mencionando de los Ujú. deportistas retirados en tu exposición. ¿Te las voy a ir Sí. leyendo así o vas? Creo que quizás estas dos se vinculan, las puedo Sí. tomar, ¿ya? Obviamente, yo lo repito muchas veces, pero es para que quede lo más claro posible. Hablo desde mi experiencia y por lo tanto, en mi experiencia, países que he podido al menos manejar en términos generales que apoyan a sus deportistas, quizás que se dedicaron, ¿no? que representaron al país, participaron de eventos internacionales. Creo que un caso muy cercano es Cuba. Otro es Costa Rica, si no me equivoco, ¿sí? Pero al menos Cuba, yo el año pasado tuve la oportunidad de estar allá y conversar con la persona que estaba a cargo del apoyo a los deportistas. Y esta persona me comentaba, bueno, estaban los deportistas también que daban a conocer su experiencia. Esta oficina de apoyo al deportista está en vínculo con los atletas desde que comienzan a representar a Cuba en eventos juveniles o junior hasta la postcarrera e incluso sigue existiendo un apoyo a la familia. Si es que por alguna u otra razón este deportista fallece o esta deportista fallece, esta oficina estatal apoya también a la familia, entregando o estando preocupados constantemente eh, de los hijos, no sé, la señora o el esposo, en cualquiera sea de los casos. ¿Por qué? Porque son considerados, ellos usan la noción de estrellas, no, glorias del deporte. Entonces, las glorias del deporte tienen este apoyo post carrera y sus familias también. O sea, yo por haber sido hijo de, no sé, olvidé el nombre de este saltador triple que es muy famoso y muy conocido cubano, Sotomayor creo que es su apellido. Yo por ser hijo de él, tengo derecho a que el Estado esté pendiente de mí por toda la vida. Entonces creo que ese es un caso concreto. Y respecto a la pregunta de si terminan la carrera, ¿deberían tener una jubilación o una pensión? Sí, pero en Chile eso no ocurre. Acá Y en tampoco. algunos, sí, y en algunos, en muy pocos países, la verdad, eso ocurre. ¿Por qué? Porque en el fondo la lógica con la que se piensa el deporte o con la que se piensan los deportistas de alto rendimiento más bien, es una lógica extractivista. Entonces, un deportista de alto rendimiento sirve en la medida en que esté generando recursos, sean, llamémosle recursos a las medallas, ¿no? Esté generando medallas para el país o para la institución, etc. Cuando eso deja de ocurrir, el apoyo desaparece y se cambia a otra persona o a otro deportista que sí me permita generar los resultados que yo quiero financiar o que quiero conseguir. Entonces, también nosotros hemos hecho como esa crítica, porque acá el deporte funciona con esa lógica, más extractivista que un enfoque de derecho, por ejemplo, que algunos países lo toman desde ahí. Entonces, en base a esas preguntas, no hay pensión y un país que apoya a sus deportistas, creo que Cuba es un ejemplo a estudiar. Bueno, acá preguntan, ¿la satisfacción de los usuarios está directamente relacionada con los vínculos que se logran? En cuanto a la investigación desarrollada, sí, vínculos, nosotros nos dimos cuenta que los vínculos o sea, vínculos en el amplio sentido. Por un lado, se construían vínculos que previo al taller no existían. ¿Eso en qué se concretiza? En que estos usuarios,
yo les dije varias veces también que algunos tenían diagnóstico de autismo, por lo tanto, que ya pueda, no sé, chocarse de hombro así sin querer con una persona y siga actuando con, entre comillas, normalidad, eso es un logro para la familia. Luego, que entren al gimnasio o a la piscina de manera conjunta, o que salgan y se queden esperando en el hall conversando sobre algunas cuestiones, eso también era muy valorado por la familia. Entonces, en cuanto a vínculos, eso, vínculos que emergen, ¿sí? A partir del taller, y que varios de esos se mantienen también desde luego de que termina la experiencia. Y no solo entre usuarios, también entre familias. Por ejemplo, entre familias también, como varios de los usuarios van con algún cuidador o cuidadora, estas personas que cuidan se quedan en las gradas esperando, entre ellos también se van vinculando. Entonces, se comparten prácticas de cuidado, se comparten problemas y formas de resolverlo. Entonces, vínculos en el amplio sentido, que considerando a los usuarios, pero también a usuarios directos, si uno quiere, y a usuarios indirectos, que serían la familia. Así que eso, al menos desde la experiencia que hemos tenido aquí en la universidad. ¿Cuáles? Ay, ¿me escuchan? Hay una pregunta que indaga, espera, se me corrió. Es, ¿cuáles? Que me salió un letrero. Dice, ¿cómo abordar un trabajo deportivo con personas que sí... Ah, no, perdón, esa ya la había leído, esta es la otra. ¿Cuál sería la diferencia histórica entre el deporte y las prácticas corporales? Dice Mateo, yo entiendo el primero como un producto del fair play inglés y el otro como una categoría general de expresión del movimiento. No sé si me equivoque. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, solo comentaría que efectivamente lo que conocemos como deporte es el deporte moderno, promovido principalmente por Inglaterra, pero también por Francia, por Alemania, y que yo creo que tiene muy poco de lo griego que muchas veces se nos presenta, y tiene más que ver con intereses colonizadores, intereses de producción capitalista y de instalar una práctica global que enseñe y eduque como complementariamente o tangencialmente un formato de sociedad que se quiso promover. ¿Sí? Entonces, al hablar de deporte, yo creo que estamos más ligados a eso que a lo griego o a estos valores que muchas veces se presentan en cursos como historia del deporte. Y las prácticas corporales, como aparecía en la lámina, yo creo que es un movimiento también, ¿sí? Al menos yo tuve la oportunidad de encontrar el concepto gracias a una colega brasileña, hoy colega, en ese tiempo profesora y correctora de mi tesis doctoral, que se llama Yara Carvalho, de la Universidad de Sao Paulo, por si quieren buscar su nombre y buscar también su trabajo. Y desde ahí yo al menos identifico en Brasil los referentes que he podido leer. Entonces ahí hay mucha experiencia acumulada y prácticas corporales que se vinculan a la educación, pero también a la salud. ¿Sí? Allá el movimiento de prácticas corporales generó que los profesionales de la educación física o de la actividad física sean considerados también profesionales de salud, y por lo tanto sean en la práctica profesionales contratables por los servicios de salud primario y por hospitales. Entonces, allá no es, al menos en Chile eso no ocurre, por eso lo comento, quizás en Colombia podría llegar a existir también, pero allá no es poco común encontrar en servicios de salud públicos profesionales de la educación física que estén trabajando con la gente, con adultos mayores, con personas con disidencias subjetivas, con personas en situación de calle, etc. Como que el profesional de la educación física es parte o es uno más de los profesionales de la salud. Y desde ahí la noción de prácticas corporales yo creo que fue estratégica y es muy potente para desarrollar transformaciones si es que eventualmente
apuntamos a eso, a transformaciones en las personas y transformaciones también en las comunidades. Eso. Bueno, aquí pregunta Mario David Sánchez. Quisiera saber más sobre lo que se ha encontrado desde la psicología social crítica del deporte en el ámbito intercultural, que se ha trabajado con inmigrantes, personas de diferentes regiones de los países, culturas indígenas o foráneas. Uh-huh. La psicología social crítica del deporte, como les decía, es una apuesta que se ha venido construyendo desde la experiencia o desde la crítica, más desde la práctica como psicólogos del deporte en Chile. Por lo tanto, es una apuesta, es una propuesta que va a ser publicada recién este año. Por lo tanto, desde esta perspectiva, yo creo que está por hacerse todo, en la medida en que sea coherente y a las personas les haga sentido, pero está por hacerse todo. Sí, un intermedio entre la psicología del deporte más tradicional y esta propuesta social y crítica está la psicología cultural del deporte, que en Latinoamérica no tiene mucho desarrollo, sí en países europeos. Sobre todo, conozco experiencia en Inglaterra, en Finlandia, en Canadá también, un país norteamericano, y en algunos otros que no logro retener ahora. Pero la psicología cultural del deporte emerge también como crítica a la perspectiva tradicional. ¿Por qué? Porque psicólogos y psicólogas que trabajaban en estos países se fueron dando cuenta de que, no sé, por hacer una caricatura, la motivación, que es uno de los conceptos de la habilidad psicológica por esencia de la psicología del deporte, la motivación o el manejo de la ansiedad, no se abordaba de la misma manera no sé, en deportistas como que han sido tradicionalmente, pensamos en Estados Unidos, que también ahí hubo una... En Estados Unidos los equipos deportivos en general no están compuestos solo por ciudadanos o ciudadanas nativos de Estados Unidos, sino que hay muchos latinos, muchos provenientes de países africanos, o varios europeos, inmigrantes que vienen de la Segunda Guerra Mundial. Entonces es muy diverso en términos culturales los equipos que componen una selección de Estados Unidos de cualquier disciplina. Eso los llevó a generar, o primero, a tener problemas, porque la técnica que aprendieron probablemente en las universidades o en los cursos no les servían, o no eran suficientes para poder abordar las problemáticas que se presentaban en el campo. Entonces, la psicología cultural del deporte, insisto, quizás en Latinoamérica no la conocemos mucho, pero ahí yo creo que hay un lugar en donde, si nos interesa el tema de... no sé, por trabajar disidencias, como nombrarlas. No sé si ustedes tienen una categoría para hablar como de la inmigración, bueno, no sé, pero inmigración y deporte, desde la psicología del deporte, ahí en lo cultural puede haber yo creo, una buena, no sé, un buen abanico de estudio y de experiencia. Pero básicamente fue eso, un problema que se generó a partir de la multiplicidad cultural de los equipos, y que por lo tanto eso llevó a un desafío epistemológico, un desafío teórico y práctico de generar nuevas formas de entender a los deportistas y por lo tanto nuevas formas de generar un vínculo con los atletas, ya no desde este psicólogo que llega con una bata blanca como experto, casi como un médico, a trabajar con un paciente que tiene un problema, sino como un personaje más que apele a la horizontalidad y al respeto del conocimiento de la otra persona. Ahí eso, psicología cultural del deporte por si le sirve. Otra pregunta es, ¿cómo considera que se moldea el cuerpo a través de las pedagogías deportivas? Y eso es muy interesante para el tema de las disidencias corporales. Ajá. Sí, yo creo que tradicionalmente, y o sea, cuando digo tradicionalmente lo digo desde un punto de vista histórico, los cuerpos se moldean a partir de una educación del cuerpo
que surge, yo creo, al menos en mi visión, de una educación del cuerpo que contiene discursos y conocimientos militares y médicos. Y eso yo creo que se han complementado y se mantienen, al menos en Chile, en la educación física. Entonces, desde ahí la noción de rendimiento, la noción de competencia, son súper coherentes con el discurso médico y militar. ¿Por qué? Porque en el fondo, en la medida en que nuestras competencias, generemos, no sé, un cuerpo que rinda en competencia, como para usar las dos palabras juntas, eso permite satisfacer intereses tanto sanitarios como de cuidado de la nación, que en algún momento también se masificaron así. Quizás esto, para mí, desde mi lectura, son los más potentes, ¿no? Lo médico, lo militar, pero también hay en coherencia o en coordinación con estas dos dimensiones. Yo creo que lo estético funcional también está súper presente en la educación del cuerpo. O sea, el cuerpo se ejercita, se le saca rendimiento, pero también es un rendimiento que debe cumplir con los cánones y estándares estéticos de la cultura o las sociedades en las que estemos participando. Entonces, al menos acá mucha publicidad apela a la... No. Ah, pensé que se Sí, había apagado otra vez. No, no. solo se apagó la pantalla. Bueno, le da un poco más de tensión, de entretención a la charla para que no sea tan plan. Entonces, bueno, al menos en Chile, la publicidad, por ejemplo, apela a un cuerpo estéticamente deseable, tanto masculino como femenino, joven, delgado, lo más, no sé, como con músculo lo más definido posible. Entonces yo creo que eso también, esas nociones, quizás no con la misma fuerza que lo sanitario y lo militar, pero también están presentes en la educación del cuerpo. Entonces, desde ahí tenemos, o nos podríamos explicar, al menos aquí pasa también, en personas que van una semana al gimnasio, o sea, que no tienen la experiencia de haber hecho alguna práctica corporal antes, entonces, que comienzan a ir al gimnasio y que dentro de una semana ya quieren como obtener, entre comillas, logros, y como no aparecen de forma inmediata, que es como todo lo que nos bombardea en términos sociales con el marketing, ¿no? Que todo aparezca de forma inmediata. Como el cuerpo no se transforma de forma inmediata, la gente participa, pero sale. Entonces, ahí también hay yo creo, un ejemplo o una expresión de esta educación del cuerpo militar, médica, estética funcional. Bueno, entonces yo quiero aprovechar también el espacio para que ustedes recuerden que el cierre de este módulo tiene que ver con cómo crearían ustedes una propuesta para el trabajo con poblaciones desde ese enfoque de disidencia o de diversidad, ¿sí? Entonces, es el momento para aprovechar a una persona que tiene experiencia en estos análisis, en estas propuestas. A mí me parece muy valioso lo que nos ha puesto Rodrigo en términos de entender el deporte como práctica sociocultural. Creo que eso es muy valioso, es muy importante para que también lo veamos, que esa construcción del deporte pues tiene, obviamente, tiene unos contextos históricos. Y a mí me encantó la frase de lo ético, político, metodológico, porque efectivamente tenemos que pensar no solamente la investigación, sino las prácticas, ¿cierto?, deportivas desde lo histórico, lo ético, lo político y lo metodológico. Y en ese sentido, pues quiero invitarlos a que sigan preguntando lo que puedan, o sea, porque ustedes cómo construirían o en qué contextos o en qué poblaciones, porque uno tiene que preguntar el quién, el qué, el cómo, ¿cierto? ¿Cómo crecería ese proceso? Y pues acuérdense, la propuesta puede ser, es muy corta, no están, pues no queremos las propuestas extensas, pero sí queremos que ustedes se atrevan a proponer para una población específica. Y en eso, estos discursos de cuerpo que habíamos dicho, porque si ven cuando Rodrigo pone las prácticas corporales y el deporte, pues estamos hablando de cómo podemos hacer esas alternativas para las poblaciones. Y eso también depende de los contextos y ustedes lo han preguntado en varios momentos. Entonces,
pues sería interesante si tienen más preguntas, si tienen inquietudes, ahorita que se recuerdan cuál es la misión y la tarea del cierre de este módulo, a ver si se inspiran para preguntar, porque pues claro, Aprovechen. exactamente, porque es el momento de pues poder disipar como esas dudas, ¿no? O qué se les ocurre, o qué ideas locamente interesantes pueden surgir de estas conversaciones. Entonces estamos acá prestos a escuchar. Estamos esperando que también que se vincule otro panelista el día de hoy. Él va a hablarnos pues desde la práctica, sino que hemos tenido inconvenientes para que entre porque como es externo a la universidad, la plataforma no nos ha dejado que ingrese. Entonces, mientras les damos tiempo para que pueda entrar, pues aprovechen y pregunten. Ahí quizás, mientras piensan, quizás un comentario que yo creo que puede llegar a ser interesante. Prometo que es el último comentario. Quizás una posibilidad como para pensar programas enfocados a comunidades o a grupos específicos, una posibilidad yo creo también está en la reflexión sobre nuestros roles como profesionales. Tradicionalmente nos hemos pensado, se nos ha hecho creer que somos expertos o expertas en determinadas cuestiones y quizás experto y experta en relación con un otro o una otra. Yo creo que de pronto una apuesta por pensar, quizás reconocer también que la persona o la comunidad con la que estamos es experta en algo, o en su vida, en su experiencia, en su historia, también creo que puede ser una estrategia como para pensar una interacción o una intervención con grupo, con comunidad. Eso, y ahora sí no les quito más tiempo en sus ideas. Dice, ¿cómo se configura el deporte en zonas rurales? Mira, yo creo que, al menos desde la experiencia que he podido desarrollar, yo comentaría aparecen dos ideas. Por un lado, el discurso civilizatorio, como del deporte que llega al sector rural y que por lo tanto civiliza a estas personas que no practicaban o que no hacían algún tipo de deporte, bajo el argumento de la inclusión, de la democracia, de los valores, de lo bueno que es el deporte. Cuando pensamos cuando ofrecemos algo así, evidentemente la persona que diga que no, podría ser considerada loca incluso, ¿sí? Si nos dicen que lo que nos traen es bueno, es noble, nos va a hacer bien, nos va a ayudar nos va a generar valores, es muy difícil ser crítico frente a eso. Y esa es una estrategia ideológica también que ha sido muy efectiva en relación con el deporte. Entonces, por un lado, eso yo veo como el discurso civilizador en donde el deporte llega a la comunidad, ¿sí? Como que instala, ayuda a civilizar a esta gente que está lejos de la urbe o de la gran ciudad. Pero y ahí me gusta la palabra que usan ustedes, disidencia, como estas propuestas o estas apuestas no son lineales y no se implantan directamente, sino que en el amplio sentido de la palabra, o quizá incluso más en el sentido metafórico, dialogan con la historia, con la cultura de las comunidades, hay una adaptación, siempre hay una adaptación. Entonces, no sé, al menos en el caso de Chile, hay ligas deportivas rurales, sobre todo, y lo más común es el fútbol. Entonces uno puede identificar ligas de fútbol rural, hay una asociación nacional de deporte rural o de fútbol rural, pero también hay prácticas lúdicas ancestrales que se han ido coordinando en el tiempo. Entonces también uno puede identificar encuentros lúdicos ancestrales de ciertas comunidades que se han ido vinculando y se han mantenido, o sea, han ido haciendo un rescate de las prácticas corporales o como dicen esta comunidad, de las prácticas lúdicas ancestrales.
Entonces eso, por un lado, yo creo que aparece este discurso civilizador del deporte que llega probablemente a través de instituciones locales, el municipio o una empresa que está haciendo su responsabilidad social empresarial. Eso lo logro identificar. Y también ha habido un rescate en lo rural o en lo más ancestral del rescate de ciertas prácticas corporales. Entonces, al menos así lo veo, ¿sí? No sé, en el caso, o sea, si yo soy una persona, un sujeto que vive en un sector rural, ya no solo estoy, entre comillas, libremente obligado a elegir un deporte, sino que también puedo elegir entre el deporte, no sé, un deporte con una adscripción rural, que reivindique lo rural, o a una práctica lúdica ancestral, ¿sí? Como que hay más, hoy hay algunos lugares en donde pueden generarse más opciones que solo un deporte específico. No se te escucha. Muchísimas Ahora sí. gracias, Rodrigo. Vamos a, igual no voy a desperdiciar porque nuestro siguiente invitado, él realmente se ha distinguido por ser corpodisidente. Y voy a darle solo él dijo que lo presentará como deportista y presentador hoy. Entonces voy a darle la palabra a Charlie Neme. Bueno, va a aparecer con otro nombre porque no pudimos vincularlo con su propio, eh, pues con su propio nombre, pero va a estar acá y nos va a contar su experiencia. Y lo que queremos es que ustedes logren ver en los relatos de Charlie, pues esos elementos que hemos estado discutiendo acerca de, bueno, cómo esos imaginarios de cuerpo y cómo esas cosas moldean la práctica deportiva y moldean las formas y la percepción y la vida cotidiana de las personas. Entonces, Charlie, ahora sí estás con nosotros. Profe Charlie está, pero en el otro enlace que tenemos habilitado. No creo, me dijo que estaba acá como Eliana Xiomara Niño en este. Entonces no sé si en cuál de los dos está. Charlie, ¿nos escuchas?